Hola a los que me seguís en Arqueología Rodrigo Silva. Qué bien estar aquí juntos en nuestra charla semanal sobre Biblia, teología, religión y temas relacionados. Si no estás suscrito al canal, por favor hazlo. Ven y forma parte de la familia de Arqueología Rodrigo Silva. Y el video de hoy es diferente. ¿Qué voy a hacer aquí? Quiero dar un regalo a los que aún no son mis alumnos en el curso La Biblia Comentada con Rodrigo Silva. ¿No eres mi alumno? Entonces este video es para ti. Y si ya eres mi alumno, también puedes ver este video. ¿Por qué no? Chicos, soy muy feliz cada vez que encuentro personas en la calle, en el aeropuerto, en el centro comercial, en la iglesia, en Brasil y en el exterior. Me ha pasado varias veces y la persona se me acerca con una sonrisa y me dice: mira, soy tu alumno en el curso de comentario bíblico. Mire, estoy aprendiendo mucho. Estoy muy contento, aparte de los mensajes que recibimos en las redes sociales. Y también hay gente que dice con entusiasmo: quiero ver mi nombre ahí en el museo, por lo menos el ladrillito que estoy ayudando a construir también. Eso es muy bonito, es muy significativo para mí. Así que hablé con el equipo y dije: ¿por qué no hacemos que la primera lección del curso, la Biblia Comentada, esté disponible en Internet para que la gente que aún no conoce el contenido del curso pueda conocerlo, pueda ver lo profundo que es? Puedan conocerlo, puedan ver la profundidad que tenemos ahí en la palabra de Dios, la didáctica con la que se transmite el material. Entonces, ¿por qué no conoces este contenido ahora? Así que decidimos que en el video semanal de hoy te voy a dar la primera lección del curso, la Biblia Comentada con Rodrigo Silva. Así que toma papel y lápiz, toma notas, porque hay mucha información importante, y después de esta lección te espero como mi alumno ahora oficial en el curso A Biblia Comentada, ¿ok? Que Dios te bendiga y te ilumine en tu estudio de la palabra de Dios. Es bueno estar aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar con la introducción a la Santa Biblia. Pero ustedes saben que entre los elementos que debemos tener para estudiar la Biblia, el principal es el elemento espiritual. No debemos olvidar que no estamos hablando de cualquier libro. No estoy hablando de una obra de Machado de Asís o de un poema de Carlos Drummond de Andrade. Estoy hablando de la Biblia, el libro que Dios inspiró a sus profetas para transmitir a la humanidad las verdades de Dios, la palabra de Dios. Por eso es esencial que comencemos siempre nuestro estudio de la Biblia con una oración. Me gustaría invitaros, pues, a que cerréis los ojos y os dirijáis al Espíritu Santo, a Dios Padre y a Jesús, pidiéndole que os guíe en la lectura de su palabra. ¿Oramos? Querido Señor, en el nombre de Jesús comenzamos esta oración y este estudio. Que tu santo poder, tu santo Espíritu, hable a nuestros corazones. Muchas gracias por este maravilloso libro, la Santa Biblia. Quédate con nosotros ahora, bendice a todos los que están con nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, todos, tengo la Biblia aquí. Y como dije en la introducción de este curso, no voy a apresurarme a usar 4 lecciones para cada libro de la Biblia. Creo que no. Vamos a tomárnoslo con calma, masticando cada letra, cada frase, cada expresión de la Biblia, como si fuera la comida más apetitosa. Ya sabes, una buena comida no puede ser comida rápida que te comes a la carrera porque tienes que irte a trabajar. Hay que saborearla. Y la palabra de Dios, lo mismo. Por supuesto, no podemos repasar la Biblia versículo por versículo, porque si no tendríamos un curso de 100 años, y ese no es el punto. Vamos a tomar el libro, tener una visión general del libro, escoger las partes más importantes, tal vez los pasajes que son difíciles de interpretar. Vamos a utilizar la pantalla en la parte posterior. Utilizaremos algún que otro objeto arqueológico que nos ayude a comprender mejor el escenario. En otras palabras, haremos todo lo posible para que esta lección sea más didáctica. ¿De acuerdo? Y para empezar hoy, no quiero entrar directamente en el Génesis. Hablemos de la Biblia como un todo. ¿De acuerdo? Ya lo han escuchado. Tal vez ustedes que me siguen en las redes sociales, tal vez han escuchado esta explicación en alguna clase, alguna conferencia que he dado, pero he pensado empezar repitiendo al menos este concepto de cómo está organizada la Biblia para hacerlo más didáctico para ti, quizás, hacer de la Biblia un panorama más entretenido. ¿Es así? Empecemos por el nombre Biblia. Usted sabe que Biblia es una palabra que viene del griego, que significa colección de pequeños libros. En otras palabras, tienes varios libros pequeños que juntos forman la Biblia. Así que no creo estar cometiendo un sacrilegio al comparar la Biblia con una biblioteca. Tengo una biblioteca de libros aquí en el plató.
La Biblia es más o menos así. Y sabes que en una biblioteca, si solo tienes 5 o 6 libros, puedes ponerlos de tal manera que sea fácil encontrar cualquiera de los 5 cuando lo necesites. Pero cuando tienes una biblioteca muy grande, con decenas de libros, entonces es bueno catalogarlos. Si eres estudiante en una universidad o ya has estudiado en una, sabes que en una biblioteca pública los libros están catalogados. A veces hay un sistema electrónico con esos numeritos. Vas al ordenador y dices, quiero un libro de introducción a la arqueología. Entonces te dice en qué estantería está ese libro y todo lo demás. La Biblia también estaba organizada así, junta. Y te voy a mostrar ahora en una imagen cómo está organizada la Biblia por libros. Así te será más fácil entender la posición de los libros de la Biblia y dónde encontrarás el libro del Génesis. ¿Es así? Así que aquí atrás ya tienes una idea de cómo sería la Biblia si fuera una estantería como la que tengo aquí en el estudio. ¿Te parece bien? Los 5 primeros libros de la Biblia que ves ahí están coloreados así en marrón. Son los 5 libros de Moisés. Se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Algunos autores creen que Moisés fue también quien escribió el Salmo 90 y el libro de Job. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Por ahora, tienes que entender que estos 5 primeros libros de Moisés también se llaman los Alei. Alei porque la mayoría de ellos contienen normas, leyes para el pueblo de Dios. Otra cosa que puedes entender sobre la organización de estos libros en este estante de libros llamado la Santa Biblia es que más o menos siguen una cronología de la historia del pueblo de Israel. Así es, una cronología. Así que el Génesis, el primer libro, comienza con el principio de la historia. Por eso el Génesis marca allí el comienzo de la creación, cómo fueron creados Adán y Eva, cómo surgió la humanidad de las manos de Dios. Luego vino el pecado, por desgracia. Después del pecado, el diluvio. Y después del diluvio, la primera familia, las familias que salieron de los hijos de Noé repoblando la tierra. Luego vinieron Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Luego tenemos el Éxodo, que habla del pueblo de Israel en Egipto, su salida de Egipto. Y hasta el libro del Deuteronomio, desde Génesis, Éxodo, Levítico, los números del Deuteronomio, hasta el Deuteronomio. El paso del pueblo por el desierto del Sinaí. Luego, después de estos 5 primeros libros, la historia continúa. Si el pueblo ha salido del Sinaí, es hora de llegar a la tierra prometida. Entonces tenemos una segunda colección de libros en este estante de la Santa Biblia. Son los libros de Josué, Jueces y Ruth. Estos 3 libros de Josué, Jueces y Ruth cubren el período en que el pueblo de Israel se asienta en la tierra de Canaán y se convierte en una nación, un país. Son las conquistas de Josué. Luego, cuando el pueblo es gobernado por los jueces, los gobernantes de los hebreos no se llamaban alcaldes o reyes en aquella época, se llamaban jueces. Y luego tienes la historia particular de Ruth y Noemí, que son personajes importantes y su historia se destaca, tiene lugar durante este periodo. Luego comienza el periodo de la monarquía de Israel. Estos son los libros que aparecen en verde. Luego tienes Samuel, Reyes, Crónicas. Estos 6 libros cubren todo el periodo de la monarquía de Israel, desde el primer rey, que fue Saúl, hasta el momento en que los judíos fueron llevados al cautiverio. Pero permítanme abrir aquí un paréntesis. Esta monarquía de Israel no fue uniforme todo el tiempo, porque hubo una disputa fraternal, y el reino se dividió en las tribus del norte y las tribus del sur. El norte se llamaba Israel y tenía su propio rey. El sur se llamaba Judá y también tenía su propio rey. El norte tenía la capital Samaria y el sur tenía la capital Jerusalén. En esta lucha hubo una conquista externa del norte en 722 AC y el norte fue destruido por Asiria. El sur continuó. Luego vino Nabucodonosor, destruyó Jerusalén, destruyó el templo y desgraciadamente ese fue el fin de la monarquía israelita. En este periodo que marca el fin de la monarquía de Israel, el pueblo estuvo cautivo en Babilonia durante 70 años. En la época de los persas, regresaron para reconstruir la ciudad de Jerusalén, el templo y las murallas.
¿Te das cuenta de que estamos siguiendo la línea del tiempo? No sé si te queda claro. Empezamos allí en la creación de Adán, luego pasamos por el diluvio, luego pasamos por Noé, Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, el pueblo de Israel siendo comandado por los jueces, el pueblo de Israel como monarquía, el pueblo de Israel destruido por Asiria y Babilonia. ¿Te has dado cuenta de que es una cronología y notaste cómo los libros de la Biblia siguen esta cronología? En otras palabras, hay un orden lógico en la forma en que están colocados los libros. Por supuesto, este orden de los libros no fue establecido por los profetas que los escribieron, sino por editores posteriores que organizaron los libros de esta manera para facilitar su comprensión. Organización de los libros para facilitar nuestra comprensión. Pasamos ahora a otra fase, que es posterior al regreso del pueblo para reconstruir Jerusalén, que había sido destruida. Ahí tenemos los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Esdras y Nehemías nos hablan precisamente de este periodo de reconstrucción, de Jerusalén, el templo y las murallas de Jerusalén, ya en torno al siglo V a.C. Y lo mismo ocurre con el libro de Esther, al igual que sucedió con Ruth en la época de los jueces. Aquí sucede con la historia de Esther, un personaje tan importante que su historia destaca aquí cuando libera al pueblo judío de ser asesinado en la época de los persas. Con Esther termina esta sección histórica. Luego es el momento de mostrar a los profetas de la Biblia, pero antes de los profetas, la Biblia hace una pausa para hablar de las canciones, los proverbios y la sabiduría del pueblo de Israel. Aquí viene una colección llamada La Sirachida, o colección de la sabiduría. Son los poemas de Israel. Esta parte de la colección no sigue la cronología que hemos seguido hasta ahora. Te das cuenta de que hemos llegado desde Adán hasta aproximadamente el siglo V a.C. en un orden cronológico muy exacto. Y los libros siguen este orden cronológico en tu Biblia. Entonces puedes seguir el orden en la Biblia. Pero ahora tenemos libros que son atemporales. Son libros, como dije, que muestran la sabiduría de Israel. Y esta sabiduría es muy sorprendente. En el Medio Oriente tienen una idea muy fuerte de la sabiduría. Hemos perdido un poco de eso aquí en Occidente. Realmente valoran el consejo que pasa de padre a hijo, el padre que guía a sus hijos. El anciano sabio que tiene la sabiduría de la vida por los años que ha vivido, y cuando la gente quiere consejo, acude a un anciano. Por desgracia, vivimos en una sociedad que ha dado por perdidas a las personas mayores. Los mayores están desfasados, no saben usar Instagram, no saben usar la última versión del iPhone, no saben instalar una aplicación, están desfasados. ¿Qué tengo que aprender de él? Quiero aprender de Zuckerberg y de los más jóvenes. Hemos cambiado un poco, lo hemos polarizado, pero entonces no era así. Cuanto más vivía una persona, más sabiduría y experiencia vital tenía para presentar al pueblo, y alababan a Dios por esa sabiduría. Por eso la alabanza, la sabiduría e incluso el humor, es decir, los chistes, formaban parte de la sabiduría. Solo para darles una idea, voy a darles un spoiler aquí, cuando entremos en los libros de sabiduría, en la mentalidad hebrea de la época. Sabiduría, humor son la misma cosa. ¿Sabes cómo lo definirían? Mira lo que un judío de la época de la Biblia, definiría la sabiduría. Él diría esto: la sabiduría es algo obvio, seguido de una situación inesperada. Por ejemplo, cuando preguntas a alguien, ¿por qué el kamikaze lleva casco? Piénsalo, ¿conoces al piloto kamikaze? El que se subió al avión y fue directo a un barco, explotó y acabó muriendo. En la época de la guerra, los pilotos kamikazes eran pilotos japoneses que se suicidaban dejando caer su avión lleno de bombas sobre el objetivo enemigo y moría con ellas. Pero los kamikazes solían llevar casco. ¿Qué sentido tiene si va a morir? La respuesta obvia: ¿quién dice que un casco sirve para proteger la cabeza de un piloto? Si el avión se estrella, el casco no solucionará nada. Está pilotando un avión, no una moto. Ese casco solo le servía para ponerse los auriculares y comunicarse con la base. Y estoy seguro de que estás medio sonriendo pensando, es obvio, es obvio. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Un piloto necesita un casco, no para salvar su cabeza, no es un motociclista.
sino para comunicarse con la base. Pero te diste cuenta, es lo obvio seguido de lo inesperado, no esperabas esa respuesta. ¿Y el chiste no es lo mismo? Un chiste no es esa noción de humor que cuentas y luego dices que es obvia. Por ejemplo, no sé si soy bueno contando chistes, pero alguien lo dice así. El mago dijo, vayan a ver si estoy a la vuelta de la esquina. Fueron y estaba. Obvio. Sé que a lo mejor no te has reído, pero he intentado hacer un chiste. Tanto el chiste como el humor son obvios, pero nadie esperaba ese final. Todo tenista, aunque esté descalzo, es tenista. Es obvio, es gracioso. Pero nadie esperaba ese final. Así es como definen el humor y la sabiduría. Y estos libros de humor y sabiduría formaron otro conjunto intemporal en la Biblia, que no sigue esa cronología, pero están ahí. El libro de los Salmos, por ejemplo, era su forma de alabar a Dios con humor, porque estaban alegres, y al mismo tiempo con sabiduría, porque reverenciaban a Dios. Aunque algunos libros de los Salmos, en verdad, eran también salmos de tristeza, de lamento, incluso de duelo. Veamos, pues, cuáles eran los libros de la sabiduría. Aquí están. Tienes a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. La mayoría de estos libros fueron escritos por el gran sabio Salomón. Como ven, hasta ahora hemos tenido los libros de la Biblia colocados no en el orden cronológico en que fueron producidos, sino siguiendo una secuencia cronológica de la historia de los pueblos, desde la creación del mundo hasta el siglo V AC. Luego están los libros sapienciales. Los Salmos eran un libro de canciones israelitas, proverbios de sabiduría. Y finalmente tenemos la división de los profetas del Antiguo Testamento, que también se dividen en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores no lo son porque fueran de mayor estatura o más importantes que los demás. Es porque son profetas antes, durante o después del cautiverio babilónico. Los profetas mayores serían Jeremías, Isaías y el libro de las Lamentaciones, que también fue escrito por Jeremías. Ah, sí, y Ezequiel también. No podía olvidarme de Ezequiel. Así que tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Luego están los profetas menores, que ya están en el contexto de la cautividad babilónica. Ellos son Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así se cierra el Antiguo Testamento, ¿te das cuenta? Los judíos de la época de Jesús llamaban a toda esta colección de dos maneras. A veces la llamaban la ley y los profetas. A veces la ley eran los primeros 5 libros de Moisés y los profetas todo el resto. A veces lo llamaban a ley, los escritos y los profetas. Por eso los judíos usan una abreviatura en hebreo para hablar del Antiguo Testamento. Las escrituras lo llaman Tanar. Tanar significa Torah, Alei, Tanar, Nabim, los profetas, en hebreo, y Ketubim, que serían los escritos, Tanar, la abreviatura de Alei, escritos y profetas. De hecho, si nos fijamos en el Nuevo Testamento, Jesús utiliza esta nomenclatura. Él dice a menudo, nunca has leído lo que está escrito en la ley y los profetas, porque estaba escrito sobre él en la ley, los profetas y los escritos. Esto se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahora, ya que he mencionado el Nuevo Testamento, también está dividido de una manera lógica, así que aquí vamos. Como el Nuevo Testamento comienza con el acontecimiento de Jesús, esto diferencia el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Cuando tomas tu Biblia, aquí en el medio, lo que está aquí atrás, el Antiguo Testamento, fue escrito antes de Jesús. Lo que está frente a ti, el Nuevo Testamento, después de Jesús. Así que, así hemos empezado el Nuevo Testamento. ¿Miramos la pantalla? Aquí tienen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios que cuentan la historia de Jesús, su ministerio, sus enseñanzas. De hecho, a algunos ni siquiera les gusta llamar a los evangelios biografías de Jesús, sino un querigma, una proclamación sobre Jesús, a pesar de que son una auténtica narración histórica. Después de Jesús, tenemos el período de la formación de la iglesia cristiana. Luego tenemos un solo libro que cuenta la historia de la iglesia, especialmente con énfasis en el ministerio de Pablo. Me refiero al libro de los Hechos de los Apóstoles. Puedes ver que aparece aislado, un poco después de los evangelios. Luego, la otra parte del Nuevo Testamento se compone en gran parte de cartas, o las llamadas epístolas,
que fueron escritas. Y quien escribió el mayor número de cartas que se conservan en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Y las cartas que escribió y que aparecen allí son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, y luego están Timoteo, Tito y Filemón. La carta a los Hebreos ya es un poco problemática, en primer lugar, porque no tiene las características de una carta. Recuerdo a un profesor del seminario que nos daba clase de Hebreos. Era el padre Johann Konings. Lo primero que aprendimos sobre la epístola de Pablo a los Hebreos fue que no era de Pablo, no era una epístola y no era a los Hebreos. De hecho, el nombre Epístola de Pablo a los Hebreos, aunque es un nombre que mucha gente conoce, se le dio más tarde. Fue dado más tarde. No sabemos con certeza quién escribió el texto de Hebreos. Tampoco tiene las características de una carta, de una epístola. Se parece más a un sermón que alguien escribió, una enseñanza. Aunque no haya sido escrito por Pablo, el contenido es paulino. Algunos piensan que tal vez fue Apolos quien escribió las notas de enseñanza de Pablo. Es difícil saberlo. El hecho es que lo más importante es que es un texto inspirado y que está en la Santa Biblia, pero por eso fue sacado de las epístolas de Pablo y colocado en las epístolas generales. ¿Ok? Así que ahí tenemos Hebreos. Y después de Hebreos vienen otras cartas escritas por autores distintos del apóstol Pablo. Ellos son Santiago, que fue uno de los primeros líderes de la iglesia, el primer líder de la iglesia cristiana. Se le menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de Santiago tenemos a Pedro. 2 epístolas de Pedro, 3 de Juan y una de Judas, que no es por supuesto Judas Iscariote, es Judas, el hermano de Jesús. Y el último libro, también destacado y separado de las epístolas, el Apocalipsis, que aporta importantes revelaciones sobre la trayectoria profética del pueblo de Dios hasta el regreso de Jesús. Bien, ahora ya tienes una visión completa de lo que es la Biblia. Puede parecer un poco prolijo, pero creo que es mejor empezar poco a poco, porque es muy bueno no solo ir directamente al texto, sino entender el contexto en el que esa expresión de la Biblia, en esa parte fue escrita. Por eso me he molestado en pasar mucho tiempo aquí en clase, preparándote primero para lo que vas a encontrar, ¿de acuerdo? Ahora quiero mostrarte algo importante aquí. Déjame beber un poco de agua. Por cierto, mi consejo para ti en casa: bebe mucha agua. Cuando vayas a clase aquí, normalmente tenemos clases de 45-50 minutos. Trae una botella pequeña de agua, bebe agua. El agua es vida y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Espíritu, así que si no bebes al menos 2 litros de agua al día, ya estás enfermo. Así que valoremos el cuerpo que Dios nos ha dado, el templo del Espíritu Santo. Esta es también una forma de alabanza, una forma de doctrina. Está en la Biblia. Ahora quiero mostrarte aquí algo muy interesante. El texto más antiguo copiado del libro del Génesis. Verán este texto en su pantalla ahora. Este es el texto más antiguo del libro del Génesis. Fue copiado unos 100 años antes de Cristo. ¿Sabes lo que más me fascina? En primer lugar, la emoción. Yo personalmente vi este texto con mis propios ojos en una exposición en Israel. Y el conservador de los manuscritos del Mar Muerto, este texto se encontró en el Mar Muerto, entre los textos de allí, los famosos manuscritos del Mar Muerto, en Herbert Qumran. El conservador de estos manuscritos, el doctor Adolfo Reutemann, es amigo personal mío. Ya ha estado en la NASP para dar cursos aquí 2 veces en Brasil. Ha estado 3 veces en Brasil, en la NASP 2 veces. Una persona muy sencilla, muy agradable, muy accesible. Y es muy importante. Puedo ver su entusiasmo al trabajar con estos manuscritos, y algunos he tenido la oportunidad de ver en persona. Por supuesto, tienes que estar muy bien entrenado en hebreo para leer estos textos, porque escritura a mano. No es ese hermoso hebreo que tenemos impreso en la Biblia hebrea, especialmente con los puntitos colocados por los masoretas. Pero cuando se trata de un texto hebreo que ya conoces, entonces es más fácil de leer. Ese es mi caso. No soy un experto en lengua hebrea, pero puedo leerlo allí. La primera parte está rota, pero puedes leer la otra. Shamayim. Elohim. Veo la sección Elohim. Et.
Hashamayim, et Haaretz. Puedes ver Haaretz justo ahí delante de ti. Es muy fácil de ver. Haaretz es la última palabra de la primera línea que aparece ahí para ti. La primera línea del Génesis dice en hebreo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que tengo una doble emoción aquí. Hablemos de ello. La primera es que puedo leerlo allí e identificar la misma lectura que tengo en la Biblia hebrea que se produce hoy en día, y la Biblia que tengo en portugués en mi mano aquí, solo con una diferencia. Estoy leyendo aquí el mismo texto que fue copiado hace 2100 años. Es muy emocionante, no puedo ocultártelo. Me hace brillar el corazón estudiar estas cosas. Me pregunto cómo era el rostro de la persona que lo escribió. ¿Era un anciano? ¿Era un hombre joven? ¿En qué época lo escribió? ¿En qué condiciones lo escribió bajo el sol del desierto? Y 2100 años después puedo leer ese texto. Así que ahí está la emoción de un arqueólogo. Pero también está la emoción de un creyente. ¿Sabes cuál es? Te voy a decir algo. No tenemos los originales de la Biblia. Por ejemplo, yo no tengo el original del Génesis. Así que solo tenemos copia de copia de copia de copia. Y la copia hebrea más antigua de la Biblia que tenemos se remonta a 970 DC. En otras palabras, estoy hablando de la Edad Media. Ahora imagina, en la Edad Media, tenías esta copia del Génesis del 970 DC. Los que vivimos en el siglo XXI, o incluso un poco antes, los que vivieron en el siglo XX, miraron estas copias y muchos críticos de la Biblia se hicieron una pregunta. ¿Los judíos copiaron la Biblia fielmente? Porque verán, asumiendo, como voy a decir en un momento, que el autor del Génesis es Moisés, el Génesis habría sido escrito en el siglo XV AC, en el siglo XV. Si la copia más antigua que tenemos data del 970 DC, estoy hablando de aproximadamente 2400 años de separación entre el Moisés histórico y la copia hebrea más antigua del libro del Génesis. Así que la pregunta obvia es, ¿quién puede garantizar que estas copias fueron copiadas fielmente? ¿Quién puede garantizar que un copista no decidió añadir 2 o 3 versículos por su cuenta? Imaginemos que fuera hoy y el tipo trajera un equipo de fútbol y pusiera un 11º versículo en los 10 mandamientos como este: no hablarás mal del equipo Atlético Mineiro, algo así. ¿Quién puede garantizar eso? Y los cristianos no tenían mucho que discutir, solo tenían que aceptarlo por fe. Ahora, cuando en 1947 un pequeño niño beduino llamado Mohamed el-Dib estaba buscando sus cabras. Allí en el desierto de Judea recogió algunas piedras y comenzó a tirarlas, en zanjas, en cuevas, para ver si las cabras estaban dentro. Y cuando tiró las piedras, en vez de oír el ruido de las cabras, oyó el ruido de vasijas de barro que se rompían. Llamó a su hermano mayor, bajaron por una cuerda y vieron que en el fondo había unas vasijas cilíndricas de esa altura. Y cuando abrieron las vasijas, había copias de gran literatura judía, algunos libros de la Biblia, otros textos de esta comunidad que vivía allí en el desierto. De todos modos, los arqueólogos encontraron más tarde 11 cuevas, muchas de ellas conteniendo copias de libros de la Biblia que datan de hasta 270 años, más antiguos que el nacimiento de Jesús. Entonces, cuando compararon estas copias con las copias hebreas que teníamos de la Edad Media, las posteriores al 970 AC, se dieron cuenta de que la Biblia había sido muy bien conservada por los judíos. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Y el libro del Génesis, que es lo que me interesa aquí, está copiado igual que ese libro que se produjo en la Edad Media. En otras palabras, ahora viene también mi emoción como creyente. Me doy cuenta por este descubrimiento arqueológico que Dios no solo inspiró la Biblia, sino que también preservó lo que inspiró. Chicos, eso es maravilloso, ¿no? Vemos, pues, una copia del Génesis que data de unos 100 años antes de Cristo. Ahora que he mencionado al autor, pasemos a Moisés.
Aquí tienen el cuadro de Moisés pintado por Miguel Ángel. Probablemente sea el autor del libro del Génesis. Yo creo eso. Jesús consideraba a Moisés como el autor del Génesis. La tradición judía y la más antigua tradición cristiana siempre han considerado a Moisés como el autor del libro del Génesis y de los documentos que le siguen: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y también les mencioné, cuando presentaba una visión general de la Biblia, que Moisés es probablemente también el autor del Salmo 90, que fue escrito por Moisés, y el libro de Job. Luego Moisés escribió el Génesis, probablemente, como les mostraré en lecciones posteriores, en el desierto del Sinaí. ¿En qué circunstancias escribió el Génesis? ¿Qué tipo de escritura utilizó para escribir el Génesis? Lo explicaremos más adelante. Ahora, por supuesto, también te lo voy a explicar en futuras lecciones. Existió en Alemania, especialmente a partir del siglo XIX, una ola de teólogos europeos, no solo alemanes, principalmente alemanes, sino también de otros países, que comenzaron a cuestionar la autoría mosaica del Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la ley de Moisés. El nombre Pentateuco procede del griego, penta 5, pentágono, 5 lados. Así, Pentateuco. 5 estantes. Teuco sería estantes, porque creían que antiguamente los libros de Moisés se guardaban en 5 estantes, así que se llamaban el Pentateuco. O Torá, o ley, que es lo mismo, o ley mosaica, que es lo mismo. Estos autores comenzaron a decir que Moisés era tal vez incluso un personaje de ficción, que Moisés nunca existió y que los libros de Moisés, de hecho, llamados los libros de Moisés, fueron compilados desde la época de la cautividad babilónica, un poco antes de la cautividad babilónica, un poco después, de varios pedazos de textos por varios judíos que luego fueron editados por alguien y que no hubo Moisés como autor. No estoy de acuerdo con eso. Todavía trabajo con esa tradición. Que estos libros, y hablemos específicamente del Génesis, fueron escritos por Moisés. Discutiremos esto más adelante. Ahora, ya que he hecho una breve mención aquí para ustedes acerca de cómo escribió Moisés, razonemos conmigo por un momento. ¿Qué escritura debe haber usado Moisés para producir el libro del Génesis? ¿Qué escritura debió utilizar Moisés? Debes estar respondiendo la misma que mostraste en el manuscrito, Rodrigo. No, ¿sabes por qué? Esas letras hebreas que te mostré en ese antiguo manuscrito del Génesis, esas letras son del año 100 AC y solo fueron apropiadas por los judíos después del cautiverio babilónico. Antes del año 600 AC, los judíos no usaban ese tipo de letras, no lo hacían. Ese es un primer dato, una primera pista para ti. Así que Moisés no pudo haber escrito con esas letras. Si Moisés no escribió con esas letras, ¿con qué letras escribió Moisés? Bueno, entonces tengo que decirte algo más sobre la historia de la escritura. Saben que cuando se inventó la escritura, fue inventada en Mesopotamia, fue inventada por los sumerios. Luego te enseñaré el mapa. Sumeria está en esa región entre los ríos. De ahí el nombre Mesopotamia, Meso, en el centro. Pótamos, río. Así que entre ríos. Hoy es la región de Irak. Las primeras civilizaciones de la humanidad surgieron allí, en Mesopotamia. La rueda se inventó allí, la ciudad se inventó allí, allí se inventó la cerámica, allí se inventaron las matemáticas, los números se inventaron allí. Allí se inventó la escritura. ¡Qué increíble! Y las primeras formas de escritura que los seres humanos inventaron allí se llamaban ideogramas. Ideogramas. ¿Qué son las formas ideogramas? Por ejemplo, veían el sol y dibujaron el sol, y el dibujo era el sol. Eso era todo, así que cuando quería decir el sol de la mañana, dibujaba un sol, ponía una montaña en el horizonte, eso era el sol, y ya está. Era una idea ideográfica. En otras palabras, la hierba, la escritura, representaba una idea. Más tarde, la escritura evolucionó hacia la pictografía. ¿Qué era la pictografía? Es cuando el símbolo no solo representa una idea, sino un sonido. Sería más o menos así. Dibujo un sol, el sol. Y también dibujo un dado, uno de esos dados de juego, un dado de banco inmobiliario. Entonces dibujas el sol, el dado, y tienes la palabra soldado. Te lo estoy explicando de una manera muy simplificada para que lo entiendas.
Este tipo de escritura ya se llama pictográfica, donde cojo el sonido de ese objeto y lo convierto en una sílaba. Luego tienes la otra evolución de la escritura, que es la escritura silábica, donde se empiezan a crear símbolos para representar el sonido de las sílabas. Sílabas. Así que, a diferencia de nosotros, que escribimos con letras, los sumerios escribían con sílabas. Cada signo fonético que usaban era una sílaba diferente. Así que lo leerías así, Lugal Labukuduriusur, Lulu. Así es como lo leías. Lo leías silábicamente, no como nosotros, juntando las letras. Ahora que sabes eso, aprendamos algo más sobre la evolución de la escritura. La segunda forma de escritura de la humanidad, mucho antes de los chinos, fueron los egipcios. Los egipcios también inventaron lo que llamamos escritura jeroglífica. El tipo que tiene la cara de una muñeca, un hombrecito, una pirámide, un pajarito. Lo ves en estos dibujos de pirámides, momias, todas esas cosas. La escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica era una mezcla de las tres cosas, pictográfica, silábica e ideográfica. Era una mezcla de todo en la escritura egipcia. ¿De acuerdo? Ahora veamos. Cuando Moisés escribió Génesis en el siglo XV AC, estrictamente hablando, tenía dos tipos de escritura que podía usar para producir el libro sagrado. Mira la pantalla y verás cuáles eran estos tipos. Ves a un hombre allí simbolizando a Moisés. Y en la parte superior tienes la escritura cuneiforme, esa escritura que mencioné que comenzó en Mesopotamia. Y en la parte inferior tienen escritura jeroglífica. Notarán que está compuesta de varios dibujos. Es aún más compleja que la escritura anterior. Esta escritura llamada cuneiforme obtuvo su nombre de un apodo que le dieron los arqueólogos modernos. El nombre cuneiforme viene del latín cuneus, que significa cuña. Ya sabes, una cuña, cuando tomas y haces una cuña en la madera, algo así, ¿cómo escribían los sumerios? Tomaron un poco de arcilla. Solían hacer una tablilla de arcilla, como jabón, algo así. Incluso tengo una copia aquí, una piedra. Hablaremos más de ello más tarde. Esta es la epopeya de Gilgamesh. Te hablaré más de ella más tarde, ¿vale? Ves aquí, está fragmentada, rota, y tienes varias inscripciones aquí. ¿Veis? Literalmente tomaron una pluma e hicieron cuñas en la arcilla que aún estaba un poco blanda. Y estas cuñas se convirtieron en las sílabas de las que he estado hablando, y entonces podían leer tratados, leyes, poemas, incluso podían leer textos sagrados. Así que Moisés podría finalmente utilizar este tipo de forma de escribir para producir el libro del Génesis. O también podía utilizar el lenguaje que le era más común, más peculiar, que era el lenguaje jeroglífico. Este era más detallado porque los egipcios inventaron el papel, el papiro a partir de una planta. Así que mientras los sumerios escribían en arcilla, en tablillas de arcilla, los egipcios escribían en papel. Ahora, mira este pasaje de la Biblia aquí. Hechos, capítulo 7, versículo 20. Voy a leérselo. Es el testimonio de Esteban sobre Moisés. Hechos, capítulo 7, versículo 22. Y Moisés fue educado en todo el conocimiento de los egipcios y era poderoso en palabra y obras. Moisés era poderoso en palabra y obra. En otras palabras, Moisés era un hombre educado. Estudió en la universidad más grande que había en aquel tiempo, que era la Universidad Egipcia, allí de los faraones. Estudió junto a la familia faraónica. Así que Moisés sabía expresarse muy bien en escritura jeroglífica. Sabes, incluso aquellos de nosotros que tenemos la oportunidad de conocer otros idiomas un poco, aunque sea de manera rudimentaria, es mucho más fácil expresarse en una conferencia o un texto en su propio idioma. Es mucho mejor. Y como Moisés fue educado en la lengua egipcia, era más fácil para él expresarse escribiendo en egipcio. ¿No es así? O bien, si quería que su material se hiciera más conocido en todo el mundo, en el idioma de los sumerios. ¿Sabes por qué? Si se expresaba en egipcio, le resultaba más fácil.
Si se expresaba en escritura cuneiforme, en esa escritura de cuña que usaban para hacer cuñas en la arcilla y escribir, todo el mundo podría leerla, porque la escritura cuneiforme era la escritura mundial de la época. Hoy en día, sabes que si sabes hablar inglés, puedes ir a Rusia y no pasarás de largo. Allí siempre hay alguien que habla inglés. Te subirás a un avión con destino a Singapur y allí verás carteles en su idioma, además de en inglés. En otras palabras, el inglés es hoy la llamada lingua franca, la lengua mundial. En aquella época utilizaban la escritura cuneiforme. Así que Moisés podía escribir en egipcio o en cuneiforme. Mira los dos en tu pantalla una vez más. Ahora bien, lo curioso es que Moisés no escribió el libro del Génesis en ninguna de las dos escrituras que ve en su pantalla. Prefirió usar otro idioma. Y fue una bendición que usara este otro idioma, y entenderás por qué. Recuerden, para que les sea fácil de entender, les voy a mostrar una vez más en la pantalla cómo se pronunciaban estos idiomas, siempre silábicamente. Míralo para que te hagas una idea. Arriba tienes los signos cuneiformes y tienes un fragmento en lengua acadia que se lee Li Sha Num, Aka Di Tum. Li Sha Num Aka Di Tum, que se traduce como lengua acadia. De acadio, la lengua acadia. Eso es lo que dice. Li Sha Num Aka Di Tum. Pero, ¿te has dado cuenta de que siempre escriben así? Cada signo gráfico es una sílaba. Ahora, si lo escribo en egipcio, es lo mismo. Che se funas pa'an. Rematan. En otras palabras, para él. El nas. Este hombre comió la vida eterna. Anka, vida eterna. Mira otra vez en la pantalla. Este último símbolo que puedes ver aquí parece una llave o una cruz, que se lee Anka. En realidad se lee Anka, pero es un solo símbolo que significa vida eterna. Estos dos tipos de escritura eran muy complejos, complicados. Génesis, como he dicho, se escribe así en hebreo hoy en día, que es un lenguaje alfabético, como el que usamos hoy. Pero ya les he dicho que Moisés no lo escribió así. Para resumir lo que hemos visto hasta ahora, tenías la lengua. Mira el mapa aquí, te será más fácil de entender. En una esquina teníamos a los egipcios usando escritura jeroglífica que puedes ver son dibujos en forma de pájaros, agua y un hombre. Y aquí, en lo que hoy es Irak, los sumerios inventaron la escritura cuneiforme en forma de cuñas. Pero donde ves este pequeño corazón escrito ABC, esa es la península del Sinaí, el desierto del Sinaí. Arriba está el mar Mediterráneo. Abajo, el Mar Rojo. En esta península del Sinaí, en este desierto, un grupo de trabajadores, tal vez pastores de ovejas o probablemente mineros, no de Minas Gerais, como yo, sino gente que trabajaba en las minas del desierto del Sinaí, decidieron, por alguna razón que desconocemos, crear su propia lengua más simplificada para expresarse. La cosa es que esa gente era más provinciana, más simple de mente. No podían escribir en el sofisticado lenguaje de los egipcios, en jeroglíficos, ni en cuneiforme. No tenían tanta tierra para fabricar arcilla. Allí era un desierto. No podían fabricar tanta arcilla para hacer tablillas de arcilla. El papiro también era muy caro y no podían permitirse hacer todos los dibujos detallados de los egipcios. Pero también querían comunicarse de alguna manera a través del lenguaje. Así que los que vivían allí en el desierto, como he dicho, eran probablemente mineros o que trabajaban como pastores de ovejas. Crearon un lenguaje muy rudimentario que prácticamente copiaron de los egipcios. Voy a explicar cómo lo hicieron. Miraron a los egipcios y dijeron: vamos a crear una forma de escritura que sea más simple que la de los egipcios, y así lo hicieron. Algunas inscripciones se encontraron en la región que se puede ver en la pizarra, y Ad Eol encontraron esta pequeña figura allí, que en realidad no es solo un dibujo rupestre,
es una forma de escritura utilizada por los habitantes del desierto del Sinaí. Arriba también tienes como una ola, luego un dibujo de un buey, un hombrecito sentado, un dibujo de un cuadrado. Esta es la forma simplificada que utilizaban los habitantes del desierto del Sinaí para escribir, para comunicarse por escrito. También en El Hadim, en Serabit, encontraron allí este tipo de escritura, de la que se apropiaron los habitantes de la región del Sinaí. Ahora, miren qué curioso, y con eso cierro la lección de hoy. Miren cómo trabaja Dios, gente, qué maravilloso es Dios. Esta forma primitiva de escribir de la gente de allí fue lo que dio origen a la escritura alfabética, la escritura que todavía usamos hoy. Qué curioso, la escritura alfabética comenzó gracias a la gente sencilla, no en el sentido de tener poca capacidad mental, porque a veces las personas son simples, son provincianas, pero son genios. Ya sabes que a veces te encuentras un niño en las afueras, una persona joven, a veces con la capacidad de un Einstein. Lo que quizás no tuvo fue la oportunidad de estudiar de Einstein, pero hay muchos genios en todas partes del mundo. Ahora piensen conmigo. Aquella gente sencilla, por su sencillez, también quería comunicarse por escrito. Pero pensaban, bueno, aquí no llueve, estamos en el desierto. Así que no hay manera de hacer arcilla para hacer tablillas cuneiformes como lo hacen en Sumeria. No tenemos el dinero para comparar papiros, y mucho menos las condiciones para hacer todos esos elaborados dibujos de los egipcios. Así que tomemos la escritura egipcia y simplifiquémosla para uso doméstico. Ya sabes, para que la usemos aquí en casa, y así, simplificando la escritura egipcia, crearon la escritura alfabética. Entonces, cuando lees la historia de Moisés, hubo 2 veces en su vida que Moisés terminó en la península del Sinaí. Mira de nuevo la imagen de la pantalla y te lo explico. Esa parte verde que ves formando un triángulo y bajando en forma de río hasta la letra W es el río Nilo. Esto es Egipto. Moisés huyó de aquí al principio después de matar al egipcio y se fue a la península del Sinaí, donde está esta letra S. Aquí en la península del Sinaí, donde está el desierto de Madián, Moisés permaneció escondido durante 40 años porque había matado a un egipcio. Fue durante este tiempo que Moisés estuvo en el Sinaí que conoció a su suegro Jetro, su esposa. Él, Moisés, se convirtió en pastor. Fue allí donde Dios se le apareció en una zarza ardiente y le habló, ahora que habían pasado 40 años. Vuelve a Egipto y saca a mi pueblo de las manos del faraón. Entonces Moisés salió de Egipto. Moisés deja el desierto. Vuelve a Egipto. Y con su mano poderosa libera al pueblo de Israel. ¿Y a dónde regresa con el pueblo de Israel? A la península del Sinaí. Y pasan 40 años vagando por la península del Sinaí hasta que entran en la tierra prometida. Así que, por lógica, Moisés escribió sus libros o en los primeros 40 años que pasó huyendo en la península del Sinaí, o en el segundo conjunto de 40 años que pasó en la tierra prometida, conjunto de 40 años en los que fue líder del pueblo hebreo. Porque entonces, de repente, muchos libros ya contienen las leyes, por lo que solo pudo haberlos escrito después de haber recibido realmente los 10 mandamientos en el Sinaí. En otras palabras, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Job y el libro de los Salmos, Salmo 90. Pueden haber sido escritos durante estos 2 periodos que Moisés pasó allí en la península del Sinaí. Y si recuerdan, dije que fue en la península del Sinaí donde alrededor de 1900 a.C., 400 años antes de Cristo, esas personas comenzaron a inventar un tipo rudimentario de escritura que más tarde se conoció como escritura alfabética. Ahora, ¿quieres ver la mano de Dios en todo esto? Se lo mostraré. La escritura alfabética nunca dejó de usarse, simplemente evolucionó, y en la próxima lección voy a mostrarles la evolución del alfabeto. Evolucionó, hasta que se convirtió en esta forma que tenemos aquí hoy de letras, ¿verdad? Biblia, B-I-A. Nunca perdió su forma de escribir. Sin embargo,
La forma de escribir en jeroglíficos o cuneiformes se perdió en la historia. Perdida. Durante siglos y siglos, nadie supo leer los signos sumerios o los signos jeroglíficos. No fue hasta el siglo XIX cuando aparecieron dos caballeros. En primer lugar, Henry Howlinson, que de 1833 a 1845 consiguió descifrar la escritura cuneiforme. Y luego François Champignon, que de 1818 a 1822 logró descifrar la escritura jeroglífica de los faraones. En otras palabras, si Moisés hubiera escrito sus libros en cuneiforme o en la lengua de los faraones, habríamos tenido que esperar hasta el siglo XIX para poder leer el libro del Génesis. Pero Dios sabiamente llevó a Moisés al desierto para alejarlo de la influencia egipcia, para hacerle escribir el Génesis en la lengua primitiva de los habitantes de allí y así su escritura nunca se ha perdido y el Génesis puede leerse a través de los siglos. No tenemos que esperar a un champiñón para descifrar la escritura de Moisés. Es maravilloso, ¿verdad? Pero nuestro tiempo de hoy ya está llegando a su fin. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a interrumpir nuestra lección aquí y el próximo miércoles a las 20:00 horas. Volveré con ustedes para continuar este recorrido por la antigüedad, estudiando la evolución de la escritura y cómo influyó en la redacción del libro del Génesis. ¿Te das cuenta de que estudiar la Biblia es mucho más profundo de lo que pensabas? Y eso que aún no hemos llegado al capítulo 1, versículo 1. Un fuerte abrazo. Es un placer estar con vosotros y la semana que viene nos volvemos a ver. Abrazos y hasta entonces. Hasta luego. Entonces, ¿te gustó este contenido? ¿Te ha resultado instructivo? ¿Te ha dejado con ganas de más? Entonces es simple. Te voy a dejar aquí ahora, al final de este video, en la descripción del video, un enlace donde puedes hacer clic e inscribirte en el curso La Biblia con Rodrigo Silva. Y no solo está el contenido que viste en la plataforma, hay mucho más. Por ejemplo, si tomas el curso anual, también obtienes un curso extra de griego y hebreo. Hay mucho involucrado en traer el conocimiento de la palabra de Dios a tu corazón. Es más, además de aprender mucho sobre la Biblia, estarás ayudando a construir, mantener y ampliar el Museo de Arqueología Bíblica de la NASP. Así que, muchas gracias por tu cariño, tu abrazo, y espero verte en la próxima clase.